Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Ok, vamos a iniciar entonces una pequeña clase que va a ser muy básica, muy elemental, muy sencilla y que tiene como propósito clarificar un concepto que es muy manipulado, mal comprendido, mal enseñado y que se ha ganado una carga peyorativa bastante injusta. De hecho, me refiero a la palabra o al concepto, no sé si decirle concepto ya, pero a la palabra anticristo. Anticristo. Ya el solo hecho de escuchar esa palabra revierte cierto temor, ¿verdad? Nos evoca a aquellas películas de Hollywood donde pues en las cuales se basan para crear toda un mundo en torno a la palabra anticristo, ¿verdad? Hay películas famosas que hablan sobre la bestia, hablan sobre las profecías, ¿verdad? Qué sé yo, endemoniados, sacerdotes lanzando agua bendita y una serie de cosas que se nos vienen a la mente automáticamente al escuchar la palabra anticristo. E incluso a aquellos que son más letrados se les puede venir a la mente incluso el libro de Friedrich Nietzsche, ¿verdad? El anticristo, ¿verdad? Como les digo, pretendo hacer una pequeña clase, no es algo realmente profundo. Para eso me tendría que tomar un par de clases, ¿verdad? O quizás dar una conferencia de 1 hora y media, 1 hora 40, para poder explicar en algo la connotación bíblica, histórica y profética de el anticristo. ¿Okay? Hace algunos días atrás miraba unos afiches por Facebook de una campaña, de unas conferencias acá en Chile que algunos ministros estaban organizando, ¿cierto? Y estaba viendo el temario de las cosas que iban a hablar cada uno. Y había un pastor ahí que decía, que es bien conocido acá en Chile, y decía el anticristo, que iba a hablar del anticristo, ¿verdad? Y de los eventos de los últimos días. Y bueno, empecé a investigar un poquitito a ver qué decía este hombre sobre el anticristo. Y cuál fue mi sorpresa, que me encontré con muchos pastores que hablan sobre el anticristo y dan conferencias y hacen transmisiones en vivo por Facebook. Y está bien, no me cabe la menor duda que lo hacen con la mejor de las intenciones y se informan lo mejor que pueden. Pero de todos los que escuché que hablaban del anticristo, ninguno le apuntó. Sobre todo, o sea, hablan del anticristo, pero hablan una serie de cosas que yo no sé dónde las ven, quizás en algún video de YouTube, o se han leído algún panfleto por ahí dando vuelta por internet, pero no hay una explicación sólida al público, sino que todos son panfletos y discursos y cosas fantásticas. Por ahí escuché hasta un obispo que hablaba hasta de los alienígenas. O sea, es un enredo que hay en algunos conferenciantes que con tal de llamar la atención o que los inviten o hacerse populares, pues hablan cualquier garabato, ¿verdad? Sobre el anticristo. Y no educan, no enseñan, no forman, no aclaran a la gente. Sino que solamente le provocan un éxtasis, una impresión del momento y
Y yo he escuchado por ahí que hablan de un personaje que va a aparecer allá por Oriente, que ese es el anticristo. Algunos dicen que va a ser sirio, un personaje particular, un hombre, ¿no es cierto? Que puede ser sirio, puede ser judío, y que va a restaurar el templo y no sé qué cosa, y arman todo un asunto que no tiene pies ni cabeza, que no tiene fundamento primero en la escritura, que no tiene ningún apoyo histórico, sino que toman algunos versículos del libro profético de Daniel, toman algunos versículos de Tesalonicenses, toman algunos versículos de Apocalipsis, toman algunos versículos de Primera de Juan, ¿verdad? Algunos versículos de los Evangelios, de Mateo, de Lucas, y ahí arman un melcoche y una cosa impresionante que no tiene pie ni cabeza. O sea, quienes exponen profecías, y especialmente hablas del anticristo, no tienen ningún tipo de noción de hermenéutica, de principios de interpretación, de antecedente histórico de lo que dice o ha enseñado la iglesia por siglos sobre esos temas. No van al pasado, no van a la historia, no respaldan sus dichos con la etimología, la semántica, la gramática, no explican el texto como tal, no hacen un trabajo de exégesis. Y claro, hablan lo mismo de siempre, que la guerra de Israel con no sé quién y que los no sé cuántos. Y bueno, en fin. Como les digo, hablar de todo eso me tomaría más de 2 videos por lo menos. No es mi intención hacerlo porque eso yo lo hago en vivo. Cuando alguien me invita a dar una conferencia en especial sobre eso, yo ahí explayo toda la documentación. Así que ahora lo que pretendo simplemente es tocar un aspecto de esta área profética o escatológica y hablar sobre la figura del anticristo. Ese concepto, esa palabra, ese calificativo, ese adjetivo calificativo de anticristo. Es un adjetivo, pero se usa como calificativo, ¿verdad? Con eso se señala, se califica, se identifica a alguien, se individualiza a alguien, se rastrea a alguien. Y hoy en día, lamentablemente, el concepto de anticristo, la palabra anticristo, se está usando como insulto. Como decía en la introducción, se está usando de manera peyorativa para señalar, ¿verdad?, a fuerzas demoníacas, directamente o abiertamente en pugna con el Señor Jesús. Y sí, tiene algo de cierto, es verdad. Por algo la palabra es anticristo. Ya voy a explicar qué significa etimológicamente la palabra anticristo. Es una palabra compuesta por 2 palabritas. Ya voy a explicar eso ya. Pero a modo de introducción, hoy no se entiende bien la naturaleza de esa palabra. Primero, el significado etimológico, lo voy a explicar. Segundo, el contexto histórico en el cual se dio a conocer esta palabra desde el punto de vista bíblico, porque la palabra anticristo es una palabra bíblica, pero hay que entender en qué contexto esta palabra se mencionó, especialmente por el apóstol Juan. Entonces hay que explicar un poquito eso y qué trascendencia tiene la palabra anticristo para las generaciones posteriores, incluida la nuestra. Porque algunos me podrán decir, bueno, pero la palabra anticristo la usó el apóstol Juan y es para su tiempo, hay que encasillarla en su contexto y ya no podemos usarla ya. No, cuidado con eso. Si bien la palabra anticristo tiene su contexto, pero eso tiene una trascendencia espiritual. Porque cuando el apóstol Juan habla del anticristo, no solamente lo habla en un contexto inmediato, sino que él se proyecta, porque él hace una advertencia. Él dice, ¿no es cierto? Y lo vamos a leer textual. Él dice, han aparecido muchos anticristos. No es uno, son muchos anticristos. O sea, el adjetivo de anticristo es aplicable a ciertas circunstancias y a ciertas situaciones. Por lo tanto, si bien el apóstol Juan lo aplicó en su tiempo, este concepto de anticristo se debe aplicar en cada generación, cada vez que aparezca la situación que amerite usar la palabra anticristo.
No sé si me están entendiendo algunos, ¿verdad? Bueno, esta clase y esta transmisión está dedicada a aquellos que realmente quieren aprender, aquellos que realmente quieren usar sus neuronas, aquellos que realmente quieren educarse, instruirse, ¿ok? Para que no le metan el dedo en la boca, para que no les pasen gato por liebre, dicen ahí, dice un dicho, ¿ok? Así que pues voy a empezar a explicar un poquito, no sin antes hacer una pequeña oración. Yo ya oré antes de iniciar esta transmisión, pero no, había optado por no estar orando en público porque me parece que ese show, para mí es un show eso, ¿no? Estar orando en público y que todos te escuchen. A mí no soy partidario de eso. Yo antes de iniciar la transmisión yo hago mi oración, pero voy a guardar unos minutos de silencio para permitir que podamos estar en comunión en oración, ¿verdad? Así que vamos a orar para iniciar esta reunión. Oremos. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con primero un repaso bíblico. Vamos a ir directamente a la escritura a identificar dónde está la palabra anticristo. Lo primero que vamos a hacer, ir a la escritura, ¿vale? Edúquense y aprendan a que toda enseñanza debe estar inspirada o basada o guiada por nuestra regla fundamental en materia religiosa, en materia de conciencia religiosa, que es la Sagrada Escritura. ¿Okay? Así que pues vamos a investigar un poquitito, a ver dónde está la palabra anticristo. ¿Ok? Les adelanto que nos vamos a dar vuelta solamente en dos libritos, en dos cartas, que son las cartas del apóstol Juan. El apóstol Juan vivió con Jesús, conoció a Jesús en persona. Así que tenemos toda la confianza de escuchar y de leer al apóstol Juan, a nuestro querido hermano Juan. ¿Ok? Vamos entonces a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. ¿Ok? Vamos para allá. Me gustaría leer toda la carta para que pudiesen entender el contexto, pero se los voy a explicar rapidito. Simplemente ahora vamos a tocar los textos que nos ameritan, ¿vale? Ok, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. De hecho, la versión Reina Valera 1960, que es la más usada en Hispanoamérica, titula esta sección de esta carta justamente el anticristo. Así lo titula, el anticristo. ¿Ok? Aclaro de inmediato que la palabra anticristo es una palabra compuesta por el nombre Christos o Christos, ¿verdad? Christos, en griego, Christos, ¿verdad? Que significa el ungido. ¿Ok? Ojo con eso. Anticristos, anticristo. La palabra Christos en griego, en español Cristo, en latín Christus, en hebreo Mashiach, significa el ungido, ¿ok? El ungido, en hebreo Mashiach, y eso significa el ungido. Y la palabra anti
que tiene dos acepciones. La palabra anti es un prefijo, es un prefijo, va antes de la palabra Christos, Cristo, ungido, va antes. Y va antes porque nos quiere señalar algo. La palabra anti tiene dos acepciones, ¿vale? Tiene dos acepciones. La primera, o tiene dos aplicaciones, perdón. La primera es que la palabra anti significa contra. Contra. La palabra anti es contra. ¿No han escuchado ustedes en las noticias que dicen el grupo antiterrorista, el escuadrón antiterrorista? ¿No es cierto? Anti es contra el terrorismo, ¿verdad? ¿Eh? Antiterrorista. Bueno, en este caso es contra el ungido. Eso es un anticristo. Es algo o alguien que está contra o ha asumido una postura o un discurso contra el ungido, contra el Christos, contra el Christus, contra el Machía, contra el ungido, contra Cristo. Ese es un anticristo, alguien que está contra Cristo. Ahora, la palabra anti, el prefijo anti, no solamente significa contra, sino que también quiere decir en lugar de. Impresionante. Porque el contra es una posición abiertamente de oposición. Anticristo, anti-ungido, anticristos. Pero también significa en lugar de, es decir, en lugar del ungido. Es decir, no solamente el anticristo está contra Jesús, contra nuestro Señor, contra el ungido, Christos, ¿verdad? Sino que pretende usurpar no solamente el nombre de Cristo, sino que la personalidad de Cristo, los atributos de Cristo y sus nombres, su estatus, su divinidad, su naturaleza. Es decir, un anticristo es un impostor. No solamente es un opositor, sino que es un impostor. El anticristo es aquel que está en contra o pretende estar en lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de un concepto que estamos hablando de alguien que no solamente está en contra, sino que pretende ocupar el lugar de. ¿Ok? O sea, miren la connotación que tiene la palabra. O sea, eso es tremendo. O sea, ese concepto tan manipulado, tan enmarañado, tan mal entendido, cuando investigamos el origen etimológico, el origen de la palabra, y hacemos este pequeño análisis que hemos hecho tan sencillo, ya comienzan ya a abrir nuestra mente y comenzamos a entender un poquitito más a quién se le podría aplicar. Y entienden ustedes que no solamente esto tiene una aplicación histórica, cultural, circunstancial, ¿no es cierto?, a la época, al tiempo, al momento, sino que también es un concepto, es una palabra que tiene aplicación a todas las generaciones cada vez que se dé la circunstancia para aplicar ese término. Entonces la pregunta que podríamos hacernos hoy ahora es, hoy, 2023, ¿existe o existen en plural anticristos? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, tendríamos que averiguar quiénes, con sus palabras, con sus hechos, y no solamente personas, sino que también instituciones que pretenden estar en contra o en lugar de Cristo. ¿Se dan cuenta que
aprendiendo qué significa la palabra anticristo, podemos empezar ya a abrir los ojos y a identificar a todo tipo de individuo o institución o poder terrenal que pretende ser anti. Tremendo, tremendo. Ustedes van a ver aquí que este texto que voy a leer ahora dice lo siguiente. Dice, hijitos, estoy en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Esa palabra último tiempo es última hora. La última hora. Se traduce literalmente la última hora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Ok? Eso del anticristo viene, por eso es que es bueno estudiar con otra versión bíblica, especialmente yo por lo menos estudio, mi segunda versión es la de Jerusalén, que me parece la más fiel al griego original. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Noten que habla en singular, dice el anticristo viene. Y por eso, o por esto, conocemos que es el último tiempo, o la última hora. O sea, Juan lo que hace es identificar la aparición del anticristo como una señal de que es el último tiempo. Bueno, esto del último tiempo, de los últimos días, es algo que constantemente en la Escritura se menciona. ¿Vale? Y si no, ustedes pueden leer simplemente Mateo 24 para darse cuenta las señales del último tiempo. Bueno, una de esas señales, y de hecho Juan no es el único que menciona la venida de un o varios anticristos, porque ya Mateo 24 lo había mencionado, ya Mateo lo había dicho, ¿cierto? Vendrán falsos Cristos, vendrán falsos profetas. Ahí está anunciando anticristos, porque un falso profeta es un anticristo, un falso maestro es un anticristo, un falso Cristo es un anticristo. O sea, la palabra anticristo tiene que emplearse o aplicarse a todo aquel que con su enseñanza, su discurso, su ejemplo o su mal ejemplo, ¿no es cierto? O con su sistema doctrinal antibíblico está en contra de las enseñanzas de Cristo, es un anticristo. ¿Vale? Se dan cuenta que el concepto tiene una aplicación mucho más amplia de lo que nosotros creíamos. O sea, todo aquel que se opone, está en contra o pretende abiertamente ponerse en el lugar, usurpar el lugar que le corresponde solamente al ungido, es un anticristo. ¿Vale? Por lo tanto, todo aquel maestro que enseña una doctrina que está en contra de las enseñanzas de la Escritura, o que no se pueden probar por la Escritura, o no tienen su fundamento en la Escritura, es un anticristo, porque se constituye en un enemigo o en un opositor a Cristo. Se da cuenta que el término anticristo es algo muy cotidiano. Muy cotidiano. Ahora, a mí me parece que al no tener noción, al no tomarse en serio esto de qué es un anticristo, ha llevado justamente a que proliferen una cantidad de anticristos que no tienen real noción de lo que son, ¿verdad? Y no tienen ningún temor. Entonces, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Nota,
muchos. O sea, primero nos advierte de uno, habla de singular, y ahora habla de plural, dice muchos. Así que ojo con eso. No solamente puede haber uno de relevancia, de importancia, que se destaque, sino que pueden haber muchos operando al mismo tiempo y en el mismo tiempo. Pero mira una característica para identificar a los anticristos, a él o los anticristos. Porque generalmente nosotros tendemos a buscar al anticristo fuera, en el mundo ateo, en el mundo científico, en el mundo de los globalistas, en el mundo de los Illuminati, en el mundo oscuro, en el mundo rematadamente rebelde. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. El incrédulo o el ateo o el que se declara abiertamente por ignorancia, por rebeldía, enemigo del Creador, bueno, ese es un anticristo, ¿verdad? Pero la advertencia de Juan apunta a donde menos pensamos. ¿Cómo identificar de dónde vienen? ¿A qué se refiere Juan cuando habla de anticristos? Bueno, Juan no se está refiriendo a alguien que viene de afuera de la iglesia, que los hay y se puede aplicar, como lo expliqué recién. Pero Juan realmente apunta a dentro del cuerpo de creyentes. Y dice así en el 19: salieron de nosotros. Nota cómo él se incluye. Dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese trabalengua, por ejemplo? Cuando dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, súper sencillo. El origen del o los anticristos es la iglesia. Estas personas tienen conocimiento de la fe. Tienen conocimiento de la fe. Nacen en nosotros, pertenecen a nosotros o han pertenecido a nosotros. Ahora, ¿en qué sentido pertenecen o han pertenecido? Estos anticristos tienen como característica que ellos no niegan abiertamente las enseñanzas de Cristo, o se declaran derechamente y claramente enemigo. La estrategia de él o los anticristos es profesar ser de Cristo, pero con sus enseñanzas y su ejemplo lo niegan o se oponen. ¿Me están entendiendo? Para identificar a un o a unos anticristos, no basta con que declaren que son de Cristo. Hay que probar sus enseñanzas y su testimonio. ¿No han escuchado ese texto que dice probad los espíritus? Probad los espíritus si son de Dios o no. Bueno, eso tiene que ver con eso. Ese texto tan famoso y tan malo utilizado también, que dice probad los espíritus si son de Dios o no, tiene que ver con eso. Probar al maestro, probar al que habla, probar al que enseña, probar al que lanza una profecía, probarlo. Probar el espíritu significa contrastar la enseñanza de tal o cual maestro con la fuente. Eso significa probar los espíritus. ¿Y por qué dice espíritu?
Porque si el que enseña algo que está en contra del fundamento, pues no está inspirado por el mismo espíritu que inspiró el fundamento, sino que por otro espíritu. Por eso que el texto dice, probad los espíritus. Bueno, ¿y cómo los probamos? Acá está la regla para probar bajo qué espíritu estás hablando, estás enseñando o estás viviendo. Yo creo que hasta por ahí se esté entendiendo esto. Así que el 19 dice, salieron de nosotros. Tremendo dato. Pero no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir esto de que no eran de nosotros? Bueno, que de dos maneras podemos darnos cuenta que no eran de nosotros. La primera es por medio del fundamento. Contrastamos la enseñanza o el ejemplo de el maestro, y si no concuerdan, pues probamos que al fin y al cabo, aunque profese ser de nosotros, en realidad no es de nosotros, porque lo hemos probado y por lo tanto no calza, no cuaja. Esa es una manera. ¿Ok? La otra manera es de que simplemente quien efectivamente no es de nosotros, abiertamente se aleja de nosotros. O sea, lo podemos tener dentro y lo podemos tener afuera. El que está dentro profesa que es de nosotros y está con nosotros. Y el que está afuera también pretende ser de nosotros, pero no es de nosotros. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la sustancia, en la enseñanza, hemos probado que no es. Aunque diga lo que diga, enseñe lo que enseñe, aunque se logre reunir 10.000 personas en un estadio, aunque haga 1.000.000 de demostraciones espectaculares y sobrenaturales y haga lo que quiera, no es de nosotros. Por eso que hay una premisa muy sabia que dice que los hechos sobrenaturales no prueban, no son prueba de que vienes de Dios. Porque el diablo también puede hacer milagros por medio de un ser humano. Así que los milagros, las sanidades, los hechos extraordinarios, eso no es prueba de que viene de Dios. ¿Cómo probamos de qué espíritu es? Esta es la regla con la cual podemos probar y pesar los espíritus. Cuando el texto dice probar los espíritus, no tenemos que hacerlo mediante... no tenemos que usar los sentidos para probar los espíritus. Tenemos que usar esto para probar los espíritus. ¿Ok? Así que no basta con que alguien profese, declare, afirme o realice hechos espectaculares. Eso no es prueba de que es de nosotros. Puede decir que es de nosotros, aparecerse como que es de nosotros, pero cuando lo probamos nos damos cuenta que no es de nosotros. A eso está apuntando Juan cuando da esta advertencia. Vuelvo a leer 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Cuando él dice muchos, se está refiriendo especialmente a falsos maestros. Ojo con eso, ¿eh? Ya le expliqué ya que si nosotros aplicamos la palabra anticristo, la palabra anticristo no solamente se le aplica a alguien que abiertamente dice yo soy Cristo. Eso ya es demasiado evidente. Él se está refiriendo a algo mucho más sutil, a alguien que profesa venir de parte de Cristo, y eso puede ser un maestro, ¿no es cierto? Pero el contenido de su enseñanza nos aleja del firme fundamento. Eso es un anticristo. ¿Ok? O sea, lo que quiero tratar de entender hasta el momento es de que para estar apercibido respecto a qué es
o quiénes son anticristos es mucho más profundo, es mucho más amplio que solamente identificar a alguien que abiertamente está en contra de la religión cristiana, por decirlo así. No, 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 no. Puede estar dentro y puede profesar, incluso puede hacer milagros. Y sin embargo, no es de nosotros. ¿Vale? Ok. Sigue diciendo el 19 entonces, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque, y miren cómo argumenta Juan, porque si hubiesen sido de nosotros realmente, se lo pongo yo, habrían permanecido con nosotros. Ese permanecido con nosotros no necesariamente quiere decir físicamente, con nosotros, reunidos, uno al lado del otro, no. Simplemente haber permanecido en la sana enseñanza. Pero el alejarse de la sana enseñanza y enseñar otra cosa, eso lo constituye en anticristo porque está en contra, ¿no es cierto?, mediante su enseñanza, porque con una mala enseñanza lo que se hace es corromper a otro. Por lo tanto se constituye en enemigo o está en contra de Cristo. Eso es un anticristo. Entonces cuando dice acá, salieron de nosotros, salieron, vuelvo a repetir, no necesariamente físicamente, que una persona se alejó, se reunía aquí en esta casa y ahora se reúne a 3 kilómetros por allá. No necesariamente se refiere a la parte físicamente se alejó de nosotros, que salió de nosotros, sino que se refiere desde el punto de vista de la enseñanza. Se salió de nosotros, es decir, creó una cosa distinta a nosotros. Ahora, eso de que salieron de nosotros, eso también se llama apostasía. Apostasía. ¿Okay? Apostasía quiere decir que se renuncia a lo que una vez se creyó. Pero vuelvo a repetir, una persona que renuncia a lo que una vez creyó y se aleja de nosotros desde ese punto de vista, puede seguir profesando que pertenece a nosotros. Pero nosotros hemos probado que no pertenece realmente a nosotros. No sé si me están captando la sutileza de la diferencia que estoy explicando en esto, porque el anticristo generalmente sigue profesando que es parte del cuerpo místico de Cristo. Sigue profesando que es de nosotros. ¿Verdad? Y practica las cosas de nosotros, y habla como nosotros, y se viste como nosotros, y habla y canta como nosotros, y parece uno de nosotros. Pero hemos probado que no es realmente de nosotros. Bueno, quien está en esa situación de rebeldía y que ha salido de nosotros y hemos probado que realmente no era de nosotros, esa persona está en un estado de apostasía, se llama. ¿Ok? O sea, aparte de ser señalado o de constituirse como anticristo, está en apostasía. O sea, el anticristo está en apostasía. ¿Vale? Porque se ha abandonado la enseñanza del cuerpo. ¿Ok? Así que dice acá, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. En otras palabras, hubiesen permanecido en la sana enseñanza. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, cuando dice acá eso de que no todos son de nosotros, inevitablemente nos hace recordar la historia del trigo y la cizaña. Claro, evidentemente, ¿verdad? La cizaña pretende ser trigo, quiere parecerse al trigo. Llega un momento en el cual se confunde con el trigo, pero llega un momento en que la zaranda, ¿no es cierto?, la zaranda prueba qué es y qué no es. Entonces, en este caso, ¿cómo probamos que el que profesa ser trigo no es trigo, sino que es cizaña? Probad los trigos si son trigos o no, con esto. ¿Ok?
Perfecto, perfecto. Y avanzamos un poquitito al 22. Estamos ahí mismo. Ahora vamos al 22. 1 Juan 2, 22. Y noten ya las características de los anticristos. Salieron de nosotros, pero hemos probado que no son de nosotros. ¿Vale? ¿Ok? Primera prueba, digamos. Segundo, al constituirse en anticristo y por lo tanto estar en condición de apostasía y haber probado que realmente no son de nosotros, o por decirlo de manera más clara, nos hemos dado cuenta que no son genuinos, ¿verdad? Miren cómo le llama acá en el verso 22 y hace una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Claro, si los que profesan ser de nosotros, pero no son realmente de nosotros, porque lo hemos probado, no porque se nos ocurrió, hemos probado que no son de nosotros, no han pasado la prueba, por decirlo así, ¿verdad? No han pasado la prueba de legitimidad, ¿no es cierto? Y hemos probado que no son de nosotros. Porque no enseña, ¿no? Su enseñanza, su ejemplo y su discurso no está en línea con el fundamento. Por lo tanto, si no está en línea con el fundamento, lo que está enseñando es mentira. No es verdad. Así que mira lo que dice acá. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, noten, y acá vamos a entrar ya, voy a entrar a la parte contextual, vamos a ubicarnos en el contexto inmediato, en el contexto circunstancial, histórico, en el cual fueron escritas estas palabras, pero, como dije en la introducción, tienen una aplicación generacional, ¿vale? Pero vamos al contexto inmediato. ¿A qué está apuntando Juan acá? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, noten, niega. Esto del negar, que es decir no, esto del negar es lo mismo que oponerse, es lo mismo que estar en contra, es lo mismo que hacer oposición. O sea, cuando habla aquí de negar, está hablando de anti, alguien que está en contra, que niega, que reniega. ¿No has escuchado todo eso de que reniega? El reniega es volver a negar. No solamente niega, sino que insiste en negar. Es decir, está rematadamente en estado de rebeldía, de negación y de oposición. Es un anti, un anti. Por eso que dice acá, ¿quién es el mentiroso sino el que niega? Y noten lo que dice, porque dice algo muy fuerte acá. Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, Juan está identificando en ese momento, en su tiempo, en los años en que escribió esta carta, él está identificando a ciertos anticristos que están dando vuelta por ahí. Y él identifica algunos. Y dice que son mentirosos. ¿Por qué? Porque enseñan una mentira. ¿Qué mentira enseñan? Que niegan que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. ¿Están entendiendo? Estoy en 1 Juan 2, 22. ¿Quién es un anticristo según Juan? El que enseña algo o niega una verdad establecida por el mismo Cristo. Es un anticristo. Con su enseñanza es un opositor o niega a Cristo. Ok. Ejemplo. ¿Qué creía la Iglesia Apostólica? Que Jesús era Dios. Que Jesús era Dios hecho hombre. Que era el Mesías, el ungido, el Cristo, el Cristos. Eso creía. Que venía de Dios y que era Dios. De hecho, lo dice en Primera de Juan, los primeros versículos. ¿Cierto? Vamos a leerlo rapidito.
1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y no se nos manifestó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pueden ustedes seguir leyendo, ustedes conocen esos textos, pero habían algunos que estaban negando la naturaleza de Cristo. Decían que Jesús no era el Cristo, que no era el Mesías, que no era el ungido del Padre. Estaban negando eso. Es decir, habían algunos en el tiempo de Juan que atacaban directamente la naturaleza divina de Cristo. Y eso, y con todo lo que implica atacar su misión, atacar su ministerio, atacar todo. Es decir, rebajaban a Jesús como a un simple mortal. Y el apóstol Juan dice, esos son mentirosos y son anticristos. ¿Me están entendiendo ahora la aplicación que hace el mismo apóstol de la palabra anticristo? Vuelvo a repetir el versículo 22. ¿Quién es mentiroso? Hace una pregunta. ¿Quién? Bueno, identifiquemos pues. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué dice que niega al Padre y al Hijo? Claro, en el contexto de la encarnación. En ese contexto. En el contexto del plan de redención. ¿Verdad? Ahora, del punto de vista histórico, ¿quiénes en el siglo I, estando vivo Juan, estaba pasando algo, o quiénes estaban por ahí dando vueltas y que Juan identificó como anticristos? ¿Quiénes? Bueno, la historia y los antecedentes históricos nos dan algunos datos. En ese entonces, cuando estaba en pleno desarrollo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, es decir, la primera generación de creyentes, ¿verdad?, después de Cristo, había unos grupos que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos. No les voy a dar a enseñar ahora qué son los gnósticos, cosas que ustedes vayan a un diccionario y se van a dar una idea de lo que son los gnósticos. Pero a grandes rasgos los gnósticos tenían una interpretación de la realidad un tanto mística, mistérica, hermética, misteriosa. Leían los textos sagrados, ¿no es cierto?, con cierto misticismo, buscando acertijos, ¿no es cierto?, leyéndolo todo de una manera alegórica, de una manera simbólica, ¿verdad?, que no literal, sino que buscaban un significado oculto detrás de las palabras, en fin. Ellos tenían una mezcolanza entre cristianismo, misticismo y toques de religiones orientales, y una tremenda, un enredo que tenían. Los famosos gnósticos, ¿ya? La palabra gnóstico viene de gnosis, en griego, ¿okay? Conocimiento, gnosis, ¿verdad? Epignosis, conocer, conocer, gnósticos, gnosis, conocer. ¿Okay? Y también habían otros grupos, como por ejemplo los docetistas, que se llaman. Después fueron adquiriendo otros nombres, ¿verdad? Los maniqueos y no sé qué cosa. Y bueno, al pasar las generaciones, todos estos grupos iban mutando y cada vez iban enredando más con sus enseñanzas y iban cambiando de nombre, ¿verdad? Y algunos hasta adoptaban el nombre del maestro que les enseñó el enredo. Bueno, lo más fácil de ubicar, si ustedes quieren buscar un diccionario en un comentario, son los docetistas, el docetismo con C, el docetismo.
Y esta gente decía, estamos hablando del tiempo de Juan, por eso es que Juan está escribiendo eso, porque está advirtiendo sobre los que enseñan cosas que son contra lo que enseñó Cristo. Por eso les dice anticristo. Entonces el docetismo era una corriente religiosa, o era una secta religiosa, salida del cristianismo. Por eso que Juan dice, eran de nosotros, pero probamos que no eran de nosotros. ¿Por qué? Probamos que enseñaban cosas que no enseñó el maestro original, que era en este caso Jesús. Así que los docetistas lo que enseñaban era algo así como que la persona del Señor Jesús no era una... La persona de Jesús era una apariencia humana, realmente. Que realmente él no era humano, en realidad. Que en realidad no se había hecho carne, realmente. Que su apariencia humana era eso, una apariencia, que no era real. ¿Verdad? Entre otras cosas. Y una cosa que era tremenda, que enseñaban los docetistas, que toda la pasión y la muerte y la crucifixión y todo lo que pasó el Señor Jesús, que realmente no sucedió. Una cosa tremenda. Bueno, no era tan así como estoy diciendo, pero si ustedes investigan van a ahondar en qué creían los docetistas. Bueno, en definitiva, los docetistas eran un grupo religioso, una manifestación religiosa fanática, por supuesto, y que con el tiempo, después, bueno, no con el tiempo en realidad, porque esto es bíblico, ellos fueron catalogados como herejes, ¿verdad? O sea, el anticristo, aparte de estar en una condición de apostasía, también se le denomina hereje, que hereje apunta más al que promueve una falsa enseñanza. La palabra hereje, algunos la han identificado de origen romano, pero en realidad viene mucho más atrás, viene del griego. Y tiene que ver con, si no me equivoco, tiene que ver con desligarse, separarse o algo así. Bueno, hereje es simplemente apartarse del canon, ¿no es cierto? O lo originalmente establecido, ¿no es cierto? Aquel que se opone o se aparta, o se aleja, o se separa, digamos, una cosa así. Bueno, ustedes pueden ir a un diccionario bíblico y ustedes van a ver ahí el concepto y todo, pero solamente les nombro esos dos grupos, los docetistas y los gnósticos, para que se den cuenta de a lo que está apuntando Juan cuando dicen eran de nosotros, pero no eran de nosotros, y después dice que son mentirosos y por lo tanto son anticristos porque niegan, ¿no es cierto? Así que, ahora, si extrapolamos esto a la actualidad, bueno, hoy en día no solamente hay modernos docetistas, sino que también hay modernos arrianos, hay modernos gnósticos, hay una infinidad de grupos y personas que creen cosas, enseñan cosas, incluso instituciones establecidas, cristianas, que cuando uno prueba bíblicamente lo que están enseñando, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que enseñaba la Iglesia Apostólica. Estoy hablando de hoy día. Bueno, eso merece ser llamado anticristo. Es decir, hoy hay maestros, pastores, evangelistas, misioneros, obispos, líderes de todo tipo, grandes y chicos, instituciones, fundaciones, corporaciones, comunidades, iglesias, que profesan ser de nosotros, pero cuando los probamos no son de nosotros. Son anticristos. Esto es lo que no se atreven a enseñar los ministros desde el púlpito. Entonces uno tiene que decirlo y enseñarlo por YouTube, porque los ministros no se atreven a enseñar esto por temor
a que se den cuenta que han estado por años enseñando cosas que no son de nosotros, pero han pasado como si fuesen de nosotros. Y eso incluye, no sé, prácticas, doctrinas. Y no estoy apuntando al mundo no creyente, estoy hablando del mundo creyente que dice que es cristiano. Cuando empezamos a probar los espíritus por la escritura, nos vamos a dar cuenta que hay muchas organizaciones cristianas que no son cristianas. Pretenden ser de nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Son anticristianas. Aunque se revuelquen en el piso, aunque hablen en lengua, aunque canten 2 horas, aunque lloriqueen 4 horas, y aunque hayan milagros y se aparezcan ángeles y llueva oro del cielo, no son de nosotros. Por eso que ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, que si están inspirados por el espíritu correcto o por el espíritu de error. Porque muchos falsos profetas, que también son anticristos, han salido por el mundo. Bueno, no me voy a extender más en eso. Como les dije, podría seguir 2 horas hablando de esto, que es maravilloso, pero vamos al punto, porque yo quiero hablarle de la palabra anticristo. Bueno, ya analizamos 3 textos que tienen que ver con el anticristo, y ahora vamos a ver un texto más, que es 1 de Juan 4.3. 1 de Juan 4.3, si no me equivoco. Sí, 1 de Juan 4.3. Vamos a analizar ese texto, que tiene esa tingente. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿notaron? ¿Se acuerdan que le hablé de los docetistas que dudaban de la encarnación de Cristo y su naturaleza? Bueno, Juan está apuntando a esos anticristos. Por eso que él dice esto que dice ahora. Y todo espíritu, cuando dice espíritu, está hablando de la persona. Toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que lo pone en duda, no es de Dios. Es decir, así se prueba el espíritu. Es decir, quien niega o está en contra de la naturaleza de Cristo es un anticristo, y por lo tanto ese espíritu o esa inspiración no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Nos dice: probemos los espíritus. Bueno, hay un espíritu que se llama Espíritu Santo, y hay otro que se llama Espíritu del Anticristo. El espíritu del Anticristo inspira al falso maestro para enseñar algo que va en contra de la enseñanza de Cristo, y por lo tanto es un anti contra Cristo, es un anticristo. ¿Ok? Así que ahora ustedes han aprendido, porque cuando escuchan a un conferenciante o a un pastor hablar del anticristo, que es un hombre que se va a aparecer por allá por Oriente y no sé qué cosa, y va a construir el templo y todo ese cuento que no tiene ningún fundamento bíblico, sino que es una fantasía apoyada por literatura mala, como Tim LaHaye, y las películas esas que hablan del no sé qué cosa, que la gente se va para el cielo, y todo eso no tiene ningún fundamento bíblico. Tiene un fundamento bíblico desordenado. Y Tim LaHaye es uno de los grandes anticristos que ha contribuido a la confusión de la iglesia. Bueno, cuando ustedes escuchen ahora a algún conferenciante hablando de estas cosas, ustedes ya saben y están mejor instruidos que el conferenciante, porque ahora saben que al lado suyo puede haber un anticristo. O el que está hablando al frente puede ser un anticristo. Porque según el apóstol Juan, un anticristo es el que enseña algo que está en contra de Cristo. Se constituye en enemigo u opositor de Cristo.
Eso es un anticristo. ¿Ok? Ok, repito entonces, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Ahora, cuando Juan dice, según vosotros oísteis, y ahora dice, el cual vosotros habéis oído. O sea, Juan no era el único, ni fue el primero que advirtió. Ya en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, ya se estaba advirtiendo, vendrán falsos cristos, o sea, esta es una advertencia que ya la gente estaba habituada a escucharla. Pero ahora Juan nos ayuda un poquitito porque nos ayuda a identificar qué es un anticristo. ¿Ok? Ya llevamos 4 textos. Vamos al quinto y al último. Porque si no, y ya no voy a poder tocar ya lo que quería relacionar el tema del anticristo con Martín Lutero, porque Martín Lutero, recuerden que señaló al Papa y al papado como anticristo. Entonces, ya que tenemos esta base ahora, vamos a entender después, en otra transmisión, en otra clase que voy a hacer, van a entender por qué Martín Lutero señaló al Papa y al papado como el anticristo. ¿Me van entendiendo ahora? ¿Se entiende por qué Martín Lutero ahora habló tan fuerte? Bueno, los conferenciantes sobre Martín Lutero que andan por ahí no explican esto. Entonces, claro, el pobre Martín Lutero, la memoria de Martín Lutero queda como el malo de la película. Ay, pobrecito el Papa, mira Lutero cómo lo trata. No, pero hay que explicar por qué Lutero trató al Papa de anticristo. Y lo voy a explicar en otra serie, en otra transmisión, en otra clase. Y se van a sorprender. Porque Juan lo dice, habrá muchos anticristos. Bueno, vamos al último texto entonces, si es que alcanzo. El último texto, que lo encontramos en la segunda carta. Segunda Juan 7. Segunda Juan 7. Y dice así, como les digo, me gustaría leer toda la carta porque es maravillosa, pero vamos solamente a enfocarnos en ese texto porque tiene que ver con el anticristo. ¿Ok? Entonces el 7 dice, el verso 7 dice, según de Juan 7, porque muchos engañadores, nota cómo le llama también a los anticristos, los trató de mentirosos, eran de nosotros, pero probamos que no eran de nosotros, ¿verdad? Y ahora les dice engañadores, porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Otra vez Juan dándole el palo a los docetistas y a otros grupúsculos más que dudaban y cuestionaban la naturaleza del Señor Jesús. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, Juan directamente está tratando de engañadores y mentirosos y de anticristo a los que enseñan, a los que difunden falsa enseñanza. Así es sencillo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, esta expresión, y con esto termino porque se van a caer de la silla ahora con lo que le voy a decir. Cuando Juan dice, ¿quién hace esto? Quien hace esto está afirmando algo, es decir, ¿quién hace qué cosa? El engaño, la mentira. El que hace esto realmente no es el ser humano, el ser humano que engaña, el falso maestro. En realidad no es él. Porque el ser humano que es engañador es un instrumento. ¿Es un anticristo? Sí. Pero es un instrumento del anticristo, del engañador, el padre de la mentira. Así como los que hablan con la verdad son instrumentos del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los seres humanos anticristos engañadores son instrumentos del anticristo, del espíritu de error, del padre de la mentira. Es decir, somos piezas de ajedrez y hay dos grandes poderes en este universo
que se están disputando las almas. Y cada ejército tiene sus guerreros y sus maestros, verdaderos maestros y falsos maestros, quienes son de Cristo y quienes son anticristos. Por eso que Juan apunta a que si bien hay seres humanos engañadores y anticristos, ¿verdad?, en realidad son víctimas del gran engañador. Por eso que dice acá, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, Juan apunta al origen, a la inspiración del engaño, al gran anticristo de todos los tiempos, que usa a seres humanos y los constituye también como instrumentos o enemigos opositores de Cristo, como pequeños anticristos. ¿Se está entendiendo ahora? Perfecto, perfecto. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí entonces, porque si no me voy a seguir extendiendo, pero por lo menos del punto de vista etimológico, contextual, ya acabo de explicar, y creo que ha quedado someramente claro, la idea de anticristo. ¿Ya? En una clase posterior voy a conectar esto que ya aprendimos, pero con la experiencia de Martín Lutero. ¿Por qué Martín Lutero señaló como anticristo al Papa y al papado? Ahora ustedes ya van a entender mejor, porque ya tienen esta base. ¿Okay? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Su apoyo es mi salario. Así que le agradezco mucho a aquellos que se acuerdan de mí mes a mes y me hacen llegar sus apoyos, sus donaciones. Le agradezco mucho. Así que cualquier consulta, duda, comentario, por favor, directamente a WhatsApp o Telegram. Telegram o WhatsApp, y con mucho gusto voy a responder sus inquietudes. Así que tengan una linda tarde, noche ya, ¿sí? Tarde todavía. Y cualquier novedad me ubican por WhatsApp o Telegram. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.